Imagina a un enemigo que no tiene armas ni escudos, pero que es capaz de recibir 10 disparos y seguir corriendo como si nada. El ejército australiano contra las aves, la guerra más absurda que ha existido. Después de la Primera Guerra Mundial y durante la Gran Depresión de 1929, Australia se encontraba en una gran crisis económica y una de las cosas que hizo el gobierno para solucionar esto fue alentar a los granjeros para que expandieran sus cosechas de trigo. Todos los agricultores, muchos de estos soldados veteranos, comenzaron a sembrar más trigo, pero tenían un problema. El precio de este seguía bajando, así que cada vez era más difícil mantener la producción. Y como si esto fuera poco, en 1932 llegó el peor problema de todos, los emús. Aves no voladoras nativas de Australia, la segunda ave más grande del mundo, detrás del avestruz. Llegan a medir hasta 2 metros de altura y pesan entre 30 y 45 kilogramos. A finales de 1932, después de la época de crías, los emúes comenzaron su migración masiva hacia las zonas costeras y 20.000 de estas aves llegaron al distrito de Campion, al occidente de Australia, en donde descubrieron que las tierras cultivadas eran un excelente hogar para ellos por la cantidad de comida y agua que podían conseguir. Estas aves consumían y destruían todas las cosechas de trigo y, por si fuera poco, también destruían las vallas que se habían construido para mantener lejos a los conejos, los cuales se encargaban de comerse todo lo que los emús dejaban. Si quieres saber más sobre los conejos, mira mi anterior video en donde te hablo sobre las 4 plagas más devastadoras que ha tenido Australia. Bueno, continuando con el tema, cuando los granjeros se dieron cuenta de que no podían contra los emúes porque eran demasiados, decidieron pedirle ayuda al gobierno. Los antiguos soldados se reunieron con el ministro de Defensa George Pearce y, como estos eran veteranos de la Primera Guerra Mundial, conocían la efectividad de las ametralladoras. Así que solicitaron su despliegue para que se encargaran de estas aves. El ministro accede a esta petición y, argumentando que las aves serían una buena práctica de tiro para sus soldados, decide enviar al mayor Meredith liderando a 2 soldados con 2 ametralladoras Lewis y 10.000 cartuchos para que se hagan cargo de la situación. El 2 de noviembre de 1932 comienza la guerra. 3 soldados armados contra 20.000 emúes, 20.000 aves enormes con una capacidad de correr hasta 50 km por hora y que son extremadamente resistentes. ¿Quién ganará? Vamos a verlo. Ese día encontraron a su primer grupo de emúes, unos 50 aproximadamente. Intentaron abatirlos, pero como en ese momento se encontraban muy lejos, solamente pudieron acertar unos pocos disparos antes de que estas aves se dispersaran. Más tarde, ese mismo día, volvieron a encontrar a otro grupo de emúes. Esta vez decidieron acercarse más para aumentar la efectividad. Aún así, solamente lograron matar a una docena de estos pájaros. ¿Y por qué? Pues porque los emúes, cuando se dispersan, lo hacen en grupos caóticos, sin seguir ningún patrón, lo que hace que sea muy difícil poder dispararles. El próximo ataque se llevó a cabo el 4 de noviembre. El mayor Meredith planeó una emboscada cerca de una represa local y más de 1.000 emúes fueron vistos dirigiéndose hacia allá. Esta vez decidieron esperar a que estuvieran tan cerca como para asegurarse de no fallar. Pero poco tiempo después de haber comenzado el ataque, una de las ametralladoras se atascó y los emúes se volvieron a escapar, con solamente 10 bajas en esta ocasión. Los ataques continuaron sin éxito y, en un acto de desesperación, el mayor Meredith decidió montar una ametralladora sobre un camión para así perseguir a los emúes. Pero como el terreno era muy irregular, no era posible que los camiones alcanzaran a estas aves, así que no pudieron ejecutar ni un solo disparo. Para el 8 de noviembre, el ministro Pearce decide retirar a sus hombres de esta operación, ya que habían gastado 2.500 cartuchos y se estimaba que solo habían matado entre 200 y 300 emúes. El mayor Meredith comparó a los emúes con tanques, afirmando que podían seguir corriendo incluso después de recibir varios disparos. Los emúes no atacaban, simplemente no morían. Pero debido a las quejas de los granjeros, la operación se tuvo que reanudar el 12 de noviembre y esta vez duró hasta el 10 de diciembre. Los números de emúes muertos aumentaron bastante, pero aún así no eran suficientes. Después de gastar 10.000 cartuchos, el saldo era desastroso, apenas 980 emúes abatidos. Si sacamos la cuenta serían 10 cartuchos por cada emú. El mayor Meredith se retiró diciendo que si tuviera una división militar con la resistencia de estas aves,
podría enfrentarse a cualquier ejército del mundo sin ningún problema. Después de este vergonzoso fracaso, el gobierno australiano decidió rechazar todas las peticiones de ayuda que llegaron de los granjeros en los próximos años. Pero entonces, ¿cómo solucionaron el problema? Una de las medidas de control fue construir vallas más resistentes, que pudieran resistir los ataques de los emúes y los mantuvieran lejos de las cosechas. Y en 1934 el gobierno decidió colocar recompensas por cada cabeza de emú. De esta forma, los propios granjeros se encargaron de matar a más de 50.000 aves en solo 6 meses. Luego, en 1945 comenzaron nuevamente las campañas contra los emúes y desde ese año hasta 1960 se reportaron más de 280.000 emúes muertos. No fue hasta el año 1999 que decidieron declarar al emú como una especie protegida y pudieron acabar con esta masacre. Actualmente se calcula que hay más de 600.000 emúes en toda Australia. La Gran Guerra del Emú quedó como el ejemplo perfecto de que la naturaleza siempre encuentra la forma de ganar, especialmente en un lugar tan salvaje como Australia. Así que ya sabes, nunca subestimes a un animal que es capaz de sobrevivir a una ametralladora. Si te apasionan estas historias locas sobre animales, entonces no olvides suscribirte y darle like a este video. Y si quedaste con más ganas de caos australiano, entonces tienes que echarle un vistazo sí o sí a mi anterior video sobre los conejos y los sapos de caña, en donde te cuento cómo 24 simples animalitos casi destruyen un continente completo. No te lo pierdas.